En este vídeo vamos a tratar de mejorar el aspecto de nuestra visualización utilizando materiales. Por ejemplo, en Revit también podemos utilizar materiales, pero bueno, no se nos van a importar directamente en Unity si no pasamos antes por otro software como es 3D Studio. Entonces, bueno, y aún así, también necesitaríamos hacerle una modificación en Unity. ¿Por qué? Porque Unity, al ser un motor de videojuegos, está renderizando en tiempo real. Si alguna vez habéis hecho render, vais a ver que tarda cierto tiempo. Entonces, imaginaos que tuvieseis que estar renderizando unos 60 renders por segundo, que es lo que vamos a utilizar para que nuestro juego se vea en óptimas calidades, por así decirlo. Entonces, por ello, Unity necesita de sus propios materiales, unos materiales que él entiende y con los que pueda trabajar. Para crearnos un material en Unity, nos vamos a venir a Asset y vamos a crear una carpeta nueva que se llame Materiales. Si recordáis antes, en modelos, bueno, se nos importaba un material genérico para toda la escena. Volvemos a nuestra carpeta de materiales. Fijaos, aquí podéis navegar igual que en el navegador de Windows. Venimos a materiales y voy a seleccionar botón derecho, Create, y voy a seleccionar material. Y esto lo voy a llamar, por ejemplo, suelos. Fijaos, aquí tenemos varias opciones para el material que ahora veremos y la primera de ellas es el color. Por ejemplo, voy a elegir como un color marrón claro, porque voy a utilizarlo para este suelo general. Ahora después vamos a añadir una textura. Pero bueno, por ejemplo, ya lo tengo aplicado. Fijaos que aplicar un material es muy sencillo. Basta con pinchar, arrastrar y soltar sobre el elemento al que le queramos aplicar este material. Por ejemplo, imaginaos a la ventana. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle una textura. Para añadirle una textura, para que se vean, pues por ejemplo, las tablas de la madera del parqué, vamos a venirnos a internet y voy a descargar una textura. Por ejemplo, voy a poner textura parquet madera. Y aquí en imágenes me aparecen un montón de texturas. Por ejemplo, vamos a utilizar esta, que bueno, parece que es de un catálogo. Por ejemplo, esta misma nos puede servir. Doy a ver imagen, guardo la imagen y vamos a guardarla en el escritorio. Voy a llamarla textura parquet. Siempre sed bastante organizados a la hora de guardar vuestros archivos porque luego en proyectos complejos nos encontramos con muchísimas texturas, muchísimos modelos y lo que necesitamos siempre es que todo esto esté bien ordenado. Ahora para importarlo, igual que hacíamos con los modelos, copio esta textura, me vengo a mi carpeta, por ejemplo, Assets, Texturas, y aquí voy a crear una carpeta nueva que se llame Maderas y pego esa textura. Si venimos ahora a Unity, fijaos que dentro de texturas, dentro de maderas, aquí me aparece mi textura de madera. Lo que vamos a hacer ahora va a ser introducirla dentro del material. Vengo a materiales, suelos, y aquí, donde pone albedo, clico en este circulito y me aparecen todas las texturas que yo tengo dentro del proyecto. Puedo seleccionarla y fijaos que se cambia directamente o puedo pinchar y arrastrar y colocarla, si aún no está. Como la textura ya tiene un color, voy a dejarla en blanco y lo que voy a hacer va a ser modificar el número de tablas que tiene esta textura. Eso lo hago a partir del tiling. Por ejemplo, voy a añadirle en el tiling para que esto sea más pequeño, voy a reducir esta dimensión. Voy a ponerle 0.5 y 0.5. Incluso lo puedo reducir más. Voy a ponerle 0.3 y 0.3. Si os fijáis,
esta textura tiene cierto error al unirse una textura con otra. Aquí lo que está haciendo es repetir la textura de un sitio a otro. Para solucionar eso podéis buscar algún tipo de tutorial, o lo mejor es que cuando busquéis texturas utilicéis la palabra seamless, que quiere decir que no tenga costuras. Por ejemplo, si utilizamos, vamos a ver cuál podría ser, por ejemplo esta, bueno, estas tienen marca de agua, por ejemplo vamos a ponerlo en inglés, que siempre suelen aparecer más resultados. Y, por ejemplo, podemos utilizar una como esta. Lo recomendable es que siempre utilicéis texturas que sean cuadradas. Va a funcionar muchísimo mejor el motor gráfico. Entonces, por ejemplo, esta textura, vamos a descargarla. E igual que antes, la copio, me vengo a mi carpeta, texturas, maderas y la guardo aquí. Fijaos, por ejemplo, aquí dentro del proyecto puedo ir teniendo una biblioteca de texturas según lo que yo necesite. Entonces voy a seleccionar mi material y si selecciono aquí, fijaos que me cambia la textura y en esta textura ya no se ven igual que antes las tanta beta. Es una textura un poco más, parece como una madera un poco más vasta, pero bueno, nos sirve. Fijaos, si además le cambiamos el color, podemos ajustarle el tono que estemos buscando. Que se ajuste más a, bueno, ese material que vayamos a utilizar después a la hora de la construcción o la visualización. Si seguimos con este proceso, pues bueno, podemos llegar a tener todo nuestro proyecto con materiales. Por ejemplo, vamos a hacer un material para las ventanas. Por ejemplo, voy a llamarlo carpintería gris. Y voy a seleccionar un color gris y se lo voy a añadir a mis ventanas. Fijaos, es muy sencilla la forma de aplicar estos materiales. Pincho y arrastro y suelto. Y ya vamos añadiéndole materiales a nuestro modelo. Por ejemplo, un material para las puertas interiores. Por ejemplo, carpintería puertas. Y vamos a añadirle como un color marrón oscuro muy sutil. Siempre para conseguir mejores resultados podemos ir añadiéndoles a estos materiales más texturas. Veis que el proceso para todo es muy similar, así que os dejo que podáis crear vuestro propio modelo y yo voy a acabar de meterle materiales a este.